Entonces, estamos hablando de las sucesiones, ¿sí? Sucesiones. Sucesiones. Las sucesiones lo que nos permiten es analizar una relación entre un conjunto de números naturales y el conjunto de los números reales. ¿Qué fue lo que hicimos la vez pasada? Analizamos la relación, ¿cierto? Analizamos el concepto de sucesión y a partir de allí, pues, interpretamos que es una relación. Entonces, la relación de los números naturales n va desde el número 1, 2, 3, 4, 5, hasta el infinito, y por aquí va a su n. Tienes a su n los términos. Entonces, por ejemplo, aquí puede ir el número 1, aquí puede ir el número 1/2, aquí puede ir un tercio, aquí puede ir un cuarto y un quinto. Y un quinto. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que a este número 1 le corresponde, en esta posición 1 este valor, en la posición 2 corresponde este, en la posición 3 este valor, en la posición 4, en la posición 5 y así en la posición hasta el infinito. Entonces, por ejemplo, en la posición 100 estaremos viendo el número 1 sobre 100. 1 sobre 100. De esta manera es que las sucesiones se construyen. Esto es una secuencia, por eso se llama sucesión, porque es una secuencia cuya relación está dada por este término, este que llamamos el término. Este es el término enésimo, enésimo, enésimo. En ese caso en el que tenemos el término enésimo, lo que estamos diciendo es que cuando tenemos el término, construimos la sucesión utilizando las posiciones de cada uno, reemplazando el valor en n. Por ejemplo, en este caso, el término enésimo es 1 sobre n. 1 sobre n. Entonces, lo que hago es reemplazar en la posición 1 debe ir el valor 1. Entonces, yo lo que tengo es, en la posición 1 va el valor 1 y eso es igual a 1. Ese es el primer término. En la posición 2 debe ir 1 sobre 2, ¿cierto? Segundo término. El tercer término, 1 sobre 3, porque estoy reemplazando n por el valor de aquí. Por esa razón es que tomamos cada uno de los valores en la posición. En ese caso, nuestra posición 100, lo que tendremos es 1 sobre n es igual a 1 sobre 100, 1 sobre 100, si n es igual a 100. Ahora, si n es igual a 3, a 300, entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener en la posición 300, voy a tener 1 sobre 300. Y esta es la forma como construimos la secuencia con las sucesiones. Este es el ejercicio que se hace cuando te piden hallar los términos de la sucesión. Es la secuencia de valores, es una secuencia de valores que resultan, de reemplazar, ¿cierto? De reemplazar n en en el término, perdón, en el término enésimo. 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 ¿Qué es este valor que hay aquí? Término enésimo. Muy bien. Hay preguntas hasta ahí, muchachos. Recuerden que me pueden preguntar lo que ustedes necesiten, porque pues no tenemos ningún problema en responderle cualquier pregunta que ustedes vayan haciendo para evitar que se vayan pasando con dudas. Ven, yo tengo una pregunta. Diga, Alejandro. ¿Qué pasa, digamos, en una sucesión repetida? O sea, si el término se repite. El término se repite. Sí, o sea, ya no sería una sucesión, ¿no? O digamos, si podría ser una sucesión si se sigue repitiendo un término. Sí, sí puede ser una sucesión que se repite. No hay ningún problema. Hagamos un ejemplo. Miremos esta sucesión. Miremos esta sucesión.
Miremos, por ejemplo, esta. Menos 1 a la n es igual a su n. Este es el término general de esta sucesión. Entonces, en la posición 1 va a ir menos 1 elevado a la 1. Y eso es igual a menos 1, porque el exponente es impar. Recuerden que menos 1 a la n es más 1, o sea, es positivo si n es par. N es par. O menos 1 a la n es menos 1 si n es impar. N es impar. Entonces, cuando n es par, cuando n es impar, 1 es impar, entonces este me va a dar menos 1. Cuando n es par, cuando n es par, por ejemplo, aquí 2, entonces este valor va a ser positivo, o sea que me va a dar el 1 acá. Cuando vale 3, me va a dar menos 1. Cuando vale 4, me va a dar 1. Cuando vale 5, me va a dar menos 1 otra vez. 6 me va a dar 1. 7 me va a dar menos 1. Menos 1. 8 me va a dar 1. 9 menos 1. Y así sucesivamente a medida que aumenta. Entonces siempre va a haber un 1 par, un impar. ¿Sí observan? Alejandro. Sí, profe, sí. Muchas gracias. Entonces ahí se repiten los valores y no hay ningún problema en que se repitan porque la sucesión sigue manteniendo el mismo, sigue manteniendo el mismo resultado y no hay problema porque la sucesión mantiene su condición de que se va a reemplazar el valor. Miren que aquí este es negativo, 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 negativo. Y estos números se repiten. Ahora, esta sucesión tiene una característica, ciertas características bien interesantes, pero ahorita en un momento tratamos de lograr mirar qué características tiene. Por ejemplo, esta sucesión es una sucesión especial que llamamos sucesiones divergentes. Se llaman divergentes. Divergentes. Estas sucesiones son especiales porque son sucesiones que no se dirigen hacia ningún valor específico. ¿Sí? No se dirigen hacia ningún valor específico y por tanto, al no dirigirse a ningún valor específico, se llaman divergentes. A diferencia de la sucesión anterior, por ejemplo, decíamos, la sucesión anterior era 1, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4, y así sucesivamente. ¿Hacia dónde se dirige esta sucesión 1 sobre n? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Hacia dónde se dirige? Esa es la pregunta que nos hacemos siempre que hablamos de sucesiones. Pues, ¿hacia dónde se dirige? Profe, una Dígame, pregunta. Esteban, ¿Será que usted me puede explicar otra vez qué es que los divergentes? Es que no entendí muy bien. cuando la sucesión es divergente es porque tiene estos valores que oscilan entre un valor y otro y no tienen como una dirección exacta. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, menos 1, 1, menos 1, 1 y esto se repite hacia el infinito. Entonces, ¿qué pasa cuando es divergente? Que no tiene un límite específico donde la sucesión termina o se supone que debería terminar. Esta sucesión es una especie de sucesión de ese tipo, que no tiene, digamos, un límite. En cambio, por ejemplo, esta, un medio, uno, un medio, un tercio, se observa que cada vez este es menor, cada vez es menor, cada vez sigue siendo menor. Y en ese caso, pues que cada vez menor, pues ustedes observan que al ser menor cada uno de esos números, ¿tiende a quién? ¿A dónde se dirige? Pues la hipótesis sería que se dirigiría hacia el cero, pero como este número nunca puede ser cero, entonces pensemos en lo siguiente. Si tenemos una, una unidad, digamos una manzana, así por ponerlo en términos así elegantes. Entonces una manzana se la vamos a repartir entre dos personas, pues me quedan mitad y mitad.
Entre 3 personas, pues me queda un tercio. En 4 personas, pues puede dividirse en 4 personas, 5 personas. Pero cuando la manzana se empieza a dividir entre todo el salón, digamos que somos 38 en el salón, ya cada pedacito de manzana para cada uno va a ser cada vez más pequeño, ¿cierto? Mucho más pequeño. Ahora pensemos que dividimos la manzana entre todo el colegio, 2.400 estudiantes. El pedacito de manzana va a ser más pequeño, ¿cierto? Y si pensamos que dividimos entre toda la ciudad, 1/400.000, 450.000, ya el pedacito de manzana va a ser cada vez mucho más microscópico, mucho más pequeño. Y así sucesivamente entre todo el país, 1/50 millones, ¿cierto? 1/50 millones. Aquí ya las cosas, pues este valor realmente es muy pequeño. Y entonces, ¿qué es lo que decimos? La sucesión 1/2, 1/3, 1/4 tiende a 0. Es decir, 0 es el límite para el cual se va a acercar esta sucesión. Ahora, ese número nunca se va a hacer 0, nunca va a ser 0, porque yo no puedo poner el 0 acá para que esto me dé 0. Y la única forma de que esto fuera 0 es que este número pudiera ser 0, pero no es posible. Entonces lo que estamos diciendo es que en la sucesión... Entonces a n se le puede colocar cualquier número. Sí, claro, usted le puede poner cualquier número natural, recuerden, número natural. Números naturales. Recuerden que las sucesiones siempre son del dominio, son los naturales. Naturales. Es decir, del conjunto de partida siempre van a ser los números naturales. Los números naturales no pueden, digamos, usted no puede cambiarle esto porque ya no sería una sucesión, sería otra cosa, pero de eso no vamos a hablar. Es decir, si la sucesión, si parte de los números naturales como el dominio, o sea que los valores que yo voy a reemplazar por n siempre van a ser empezando en 1 hacia el infinito, contando los números enteros positivos siempre, entonces yo puedo decir que yo puedo tomar aquí 1/10 millones y este valor es un valor válido porque 10 millones es un número entero. Ahora, 1/10 millones es un 0 con 7 ceros, 0,7 ceros a la izquierda y un 1 al final. Ese número es muy pequeño y a medida que yo voy subiendo, esto se va acercando cada vez más a 0, pero nunca va a ser 0. O sea que en el fondo, este valor que hay aquí, este 0 es el límite de toda esta sucesión. Es el límite de toda esta sucesión. ¿Preguntas? Profe, Dígame, Manuela. me hace el favor y me explica el punto 3 que dice haya el límite de las siguientes sucesiones. Eso ¿Cómo es lo así, que estoy profe? explicando. Eso es lo que acabo de explicar, el límite de esas sucesiones. Exactamente lo que acabo de explicar. La sucesión tiene límite cuando se acerca a un número, a un valor. Por ejemplo, en este caso que hay aquí. Sí la acaban de ver. Es decir, la sucesión va a tomar un límite cuando se acerca un número. En ocasiones no se acerca ningún número, como en esta, y entonces esta sucesión no tiene límite. No tiene límite. Esta sucesión no tiene límite. ¿Sí? Entonces se dice que es una sucesión divergente. Miremos Entonces yo tengo una pregunta. Dígame. O sea que a n le puedo poner cualquier valor, pero que sea entre más grande. O sea, por ejemplo, 100, 1000, 1.000.000, 10 millones y así sucesivamente. Exactamente, no hay ningún problema. Gracias. No hay ningún problema en ponerle esos valores e identificar hacia dónde se va el número, hacia dónde se acerca. Miremos un ejemplo, por ejemplo aquí, veamos otro ejemplo de este tema de la sucesión del límite. Entonces, por ejemplo, yo tengo la sucesión a sub n es igual a 1 más 2 n cuadrado. 1 más 2n cuadrado. Este es el término a sub n. Entonces, para la posición 1, para la posición 2, para la posición 3, para la posición 4, 5, y así sucesivamente, ¿qué voy a tener?
Cuando n vale 1, esto es, cuando n vale 1, hagamos los cálculos aquí, n igual 1. Entonces, cuando n vale 1, esto es 1 más 2 por 1 al cuadrado. Esto es igual a 1 al cuadrado es 1 por 2 es 2, más 1 es 3. Esto es 3. Entonces, este valor para 1, él le corresponde al 3. Cuando vale 2, entonces, ¿qué valor tengo aquí? 2 a la 2, 1 más, cuando n es igual a 2. Tengo 1 más 2 por 2 al cuadrado es igual a ¿qué? 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 4. 4 por 2 es 8, más 1, eso da 9, ¿cierto? 9. Entonces tengo 9. ¿Sí? Ahora, cuando n es igual a 3, cuando n es igual a 3, tengo 1 más 2, 3 al cuadrado, y tengo 3 al cuadrado es 9. Por 2, 18, más 1, 19. 19. Entonces tengo 19. Cuando n es igual a 4, tengo 1 más 2, 4 al cuadrado, y entonces tengo 4 al cuadrado es 16, por 2, 32, más 1, 33. 33. 33. Cuando tengo n igual a 5, n igual a 5, tengo 1 más 2 por 5 a la 2, y eso es igual. 5 a la 2 es 25, por 2 da 50, más 1, 51. 51. Y entonces voy a tener estos valores. La pregunta es, si yo pongo aquí en n, digamos que yo quiero hacer n igual a... Profe, o sea que se hacen esa misma operación con todos los números. Así es. Exactamente. Cuando n vale 10 millones, 10, bueno, hagamos 100. Cuando n vale 100, entonces tengo, si n vale 100, ¿qué va a pasar aquí? Esto es 1 más 2 por 100 al cuadrado, ¿cierto? 100 al cuadrado. Ahora, 100 al cuadrado es 10.000 por 2, 20.000, ¿cierto? 20.001. O sea que este número va a ser 20.001. ¿Sí? 20.001. Ahora, si pongo 1.000, ¿cierto? Va a tener 10 millones, 20 millones. O sea que este número, esta sucesión va a crecer de forma indefinida. ¿Cierto? Porque no hay nada que la detenga. Esta sucesión crece de forma indefinida. Al crecer de forma indefinida, la sucesión se hace divergente. No hay ningún límite. ¿Qué? No tiene límite. No tiene límites. No tiene ningún límite. Entonces, al no tener límites, la sucesión se vuelve completamente indefinida, no tiene límites. Se va hacia el infinito y allá en el infinito, pues seguramente no hay forma de definir que tiene límite. Algunas veces en algunos textos o libros se dice que el límite de a sub n es igual a infinito para decir que la sucesión no tiene límite. Ahora, ese límite puede ser positivo o negativo. O sea, puede ir hacia la izquierda, crecer indefinidamente, o puede ser también hacia la derecha, crecer indefinidamente, como en este caso, o puede ir hacia la izquierda y decrecer indefinidamente. También podría suceder. No hay ningún problema en que eso suceda. Puede que en el fondo la sucesión también, pues, decrezca indefinidamente. Eso también puede suceder. Si suponemos que esto tiene un número aquí, por ejemplo, si esto, por ejemplo, estuviera, digámoslo así, si tuviéramos una sucesión diferente.
si tuviéramos, por ejemplo, una sucesión como, qué sé yo, n al cuadrado, n al cuadrado, aquí menos n al cuadrado. Entonces, ¿qué tendríamos con esta sucesión? Cuando n vale 1, tendríamos, ¿cierto? Menos 1. Cuando n vale 2, tendríamos menos 4. Cuando n vale 2. Cuando n vale 3, tendríamos menos 9. Cuando n vale 4, tendríamos menos 16. Cuando n vale 5, tendríamos menos 25. Cuando n vale 6, tendríamos menos 36. Cuando n vale 100, ¿qué tendríamos? Menos 10.000, ¿cierto? Menos 10.000. ¿Y esto qué significa? Pues significa que la sucesión, a medida que aumentan los valores de n, la sucesión se vuelve cada vez más pequeña. ¿Y qué pasa si yo le pongo 1.000.000? Pues va a seguir siendo mucho más pequeño. Porque recuerden que los números negativos, entre más cerca al cero estén, más grandes son. Entonces, estos que van hacia allá, tendríamos la sucesión. Esta sucesión de menos n, digamos que esto fuera a sub n fuera esto, y con esta sucesión sería también, el límite de esta sucesión también sería menos el infinito. Pero obviamente esto también es divergente. Es divergente, ¿por qué? Porque no tiene límites para la sucesión. No hay ningún límite para la sucesión. No tiene dónde terminar nunca. Nunca termina en ningún lugar. ¿Sí? Muchachos, ¿sí me escuchan? Sí, profe. Listo. Sí, profe. ¿Cómo vamos entonces? Preguntas, dudas ahí frente a eso. Manuela, ¿sí resuelve la duda que tenías? Sí, profe, ya. Ok, muy bien, me alegra. Vamos a... ¿tienen alguna otra pregunta, duda? Yo, profe. Alejandro, Es- dígame. La fórmula que usted nos dio el martes, esa fórmula servía para, digamos, saber el valor en una posición que nos preguntan, ¿no? Pero ¿hay alguna forma de uno saber cuál, digamos, es el término o la fórmula que siempre da, digamos, acá? La fórmula sería como 1 más 2 n al cuadrado. ¿Hay alguna forma para saber sí, la fórmula? Sí, claro, claro que sí. A ver. Bueno, para eso podemos mirar lo siguiente. Tenemos dos tipos de sucesiones, ¿cierto? Las progresiones aritméticas y las progresiones geométricas. Las progresiones aritméticas tienen una característica y es que cuando uno resta un número mayor a su n menos un número menor a su n menos 1, existe una diferencia. Pero esa diferencia es una constante para todos los valores. Es una constante para todos los valores. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cada vez que yo reste los valores, siempre me va a dar el mismo número. Pero debo restar uno mayor menos uno menor. Por ejemplo, veamos esta sucesión que aparece. A ver, una sucesión que tenga... Una sucesión que tenga esa característica puede ser... puede ser esta, a ver. 1, menos 3, menos 7, menos 7, menos 11, menos 15, supongamos. Entonces yo resto este número que está aquí. Esto es a sub 2 menos a sub 1. Esto es menos 3 menos, ¿cierto? Menos 1. Menos 3 menos 1 positivo porque este número es 1.
Eso me da menos 4. ¿Sí? Vamos a mirar ahora. A sub 3 menos A sub 2. ¿Es quién? Menos 7 menos menos 3. Eso es igual a menos 7 más 3, ¿cierto? Y esto es igual a menos 4. Ok. Muy bien. Tenemos esta relación. Miremos el siguiente. A sub 4 menos A sub 3. Entonces tendría menos 11 menos menos 7, ¿cierto? Eso es igual ¿a qué? Menos 11 más 7 igual a menos 4. Menos A sub 5 menos A sub 4 sería menos 15 menos menos 11. Profe, pero ¿de dónde sale el menos 15? Pues este es el número que está acá. Míralos. Yo puse esta sucesión acá. Este es A sub n. A sub n es igual a esto que hay aquí, mira. Aquí están los valores. Esta es una sucesión cualquiera. Yo digo, es 1, menos 3, menos 7, menos 11. Esta es la sucesión hasta el infinito. ¿Sí? Entonces, ¿cómo identifico los valores? Pues identifico, estos son los valores. Ahora lo que me pregunta Jorge es cómo puedo saber la fórmula. O sea, yo tengo los valores y cómo sé la fórmula. ¿Sí me va a entender? Entonces, en este caso, tengo los valores, ¿cierto? Tengo que verificar la fórmula. Una de las formas de hacerlo es mirar si la sucesión es aritmética. ¿Qué quiere decir que es aritmética? Que al restar los términos siempre me va a dar el mismo valor. Entonces acá tengo menos 15 más 11. Y eso es igual, ¿cierto? Menos por menos, aquí es positivo. Y entonces tengo menos 4. O sea que la diferencia, esa diferencia para esta sucesión, D es igual a menos 4. ¿Sí? D es igual a menos 4. Ahora, ¿cómo hallo la fórmula? La fórmula de A sub n es igual, aquí hago una aritmética inversa y digo, esto es A sub 1 más n menos 1 por la diferencia. Por la diferencia. Este es el valor de A sub n. Entonces, supongamos que yo tengo aquí solamente el valor de 1. Entonces digo 1, ¿sí? Entonces, ¿quién es A sub 1? 1. Más. A ver, ¿la diferencia quién es? ¿Quién es la diferencia? Menos Menos 4, 4. profe. ¿Cierto? Entonces tengo n menos 1 por menos 4. ¿Ok? Entonces aquí tengo, esto es igual a 1 más menos 4 por este valor que hay aquí me da menos 4n más 4. ¿Cierto? Estoy multiplicando este por todo lo que hay dentro de este paréntesis. Eso es igual a 1 menos, aquí voy a romper el paréntesis, menos 4n más 4. Ahora, este 1 y este 4 se pueden sumar y eso me da 5 menos 4n. 5 menos 4n. O sea que el término general es igual a 5 menos 4n. ¿Sí? 5 menos 4n. Entonces yo voy a mirar si eso es cierto. Entonces para el primer término, cuando n vale 1, esto es 5, hagámoslo aquí al frente para que nos dé... bueno, no hay espacio. 5 menos 4 por 1. Eso es 5 menos 4 y eso es igual a 1. ¿Es 1 el primer término? Sí, señor, es 1 el primer término. Miremos para el segundo término. Digamos que vale 2. Entonces yo tengo 5 menos 4 por 2. Esto es 5 menos 8 igual a menos 3. Ok, menos 3 es el segundo término. Ah, bueno. Miremos el tercer término. El tercer término sería 5 por 4 por 3, por menos 3. Sería 5
5 menos 12 y eso da menos 7. Y así sucesivamente tenemos todos los valores. Miremoslo aquí. 5 menos 4 por 3 es igual a 5, 4 por 3 es 12, menos 12, y eso es igual a menos 7. Entonces tendríamos que menos 7 es el tercer término, sí señor. 1, 2, 3, y si miramos el 4 y el 5 y todos los valores, y si yo quiero saber cuál es el término número 100, tendría entonces para el 100, al 100 ¿cuál le corresponde? El 100 tendría el valor 5 menos 4 por 100, eso sería 5 menos 400, sería menos 395. ¿Sí? Y así exactamente lo que tenemos. Profe, Ahora, dígame. es que tengo una duda respecto al tema este. Como tal, ¿qué pasa si la secuencia se llega a parar en un punto, pero después de ese punto continúa? No te entiendo cómo que continúa después de ese punto. Todas las Sí, sucesiones son infinitas. no, pero por ejemplo, si se usa 1 sobre x menos 5, cuando x sea sobre menos n menos 5, cuando n sea igual a 5, queda 1 sobre 0. Entonces ahí como que ya no aplica, ¿no? ¿O cómo funcionaría esa fórmula, por así decirlo? Juan Camilo, 1 sobre 0 no es posible porque eso no es un número. Por eso, profe, por eso es a lo que me refiero. Que 1 sobre n menos 5 no se puede. ¿O cómo funciona? Esa es mi pregunta. ¿Por qué no Por se ejemplo, puede? 1 sobre, porque cuando 1 sobre n n sea menos igual 5. a 5, 1 sobre n no. menos 5. 1 sobre el menos 5 abajo. Sería algo así. 1 sobre n menos 5. Sí, señor, sí, señor. 1 sobre n menos 5. El punto es que cuando n sea 5, quiere decir que quedaría 1 sobre 0. No, Ok. simplemente en ese valor, la sucesión no tiene un punto ahí. En 0 no se puede hacer la división. No se puede hacer la división ahí. O sea que ¿cómo se representaría? No, sí, simplemente para el valor de 5 no hay término. No hay término. Porque no se puede dividir por 0. Sigue pasando Vale, o sea, en 4, directamente se anula el término. sigue pasando en 1, en 2, en 3, en 4, en 5 y así sucesivamente. En 6, en 5 no hay término, en 6 y así sucesivamente. Bueno, la otra forma es la progresión. Se nos está acabando el tiempo, la progresión geométrica. Para la progresión geométrica ustedes lo que hacen es dividir. En vez de restar el mayor, dividen sobre el uno menos el otro. Y eso también le debe dar un número constante que se llama razón. Se llama razón. Razón. Y el término general a su n es igual a el primer valor a su 1 por r a la n menos 1. A la n menos 1. Por ejemplo, digamos aquí tenemos 3, 6, 12, 24, 48. Entonces, 6 dividido 3 es igual a 2. ¿Cierto? 12 dividido 6 es igual a 2. Y así sucesivamente todos dan 2. Entonces la razón R es igual a 2. Entonces, ¿cómo es la fórmula? A su n sería igual a ¿quién? A su 1 es 3 por R, que es 2, elevado a la n menos 1. ¿Cierto? 3 por 2 a la n menos 1. O sea que eso sería igual. Por ejemplo, si yo tengo